y empiezo presentándome. Mi nombre es José Manuel Pagán, soy profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, en el grado en Derecho, profesor de Derecho Tributario, que no es lo más apasionante, pero como yo les digo el primer día de clase a mis alumnos, hay dos cosas ciertas, de las que ninguno de los que estamos aquí, ni tampoco ellos, se van a escapar, y es la muerte y los impuestos. Entonces eso al final despierta siempre cierto interés en la materia, ¿no? De ahí no se van a poder escapar. Llevo algo más de 20 años vinculado a la universidad. De hecho, mi vinculación es previa a la creación de la universidad en el 2003. Luego he hecho una sencilla presentación y hablaremos un poquito del origen de la universidad. Yo me incorporo en su día a lo que era la Facultad de Estudios de la Empresa, que era un centro adscrito al Politécnico. La diócesis, el arzobispado, que sabéis que es el titular de la universidad, tenía distintas realidades vinculadas a la educación superior. Tenía la Facultad de Estudios de la Empresa, vinculada a la Universidad Politécnica, donde yo me vinculo. Tenía la Escuela de Magisterio, Edetania, que ya veréis que es el germen de donde nace la actual Fundación Universidad Católica de Valencia, nace como transformación de la Fundación Agrupación Edetania. Y luego estaba la Escuela de Enfermería, diocesanas, que es donde se han formado miles de enfermeras en Valencia, que era también centro adscrito a la Universidad, en este caso de Valencia. Y bueno, pues he tenido distintas responsabilidades. Una ventaja y algo que a mí me ha ayudado mucho ha sido mantener mi condición de profesor durante todos estos años. Es verdad que siempre ha ido de la mano de alguna responsabilidad en tareas de gestión o de dirección. Estuve, y es como me inicié, ¿qué tal? Que es como me inicié como secretario en la Facultad de Estudios de la Empresa que os decía antes, luego fui secretario general adjunto de la universidad, vicerrector de Ordenación Académica y Empleabilidad, que era como se llamaba entonces el vicerrectorado, y decano de la Facultad de Derecho, y desde el 2018 rector. Los cargos, también el de rector, es un mandato de 4 años y lo puedes renovar 4 años más. Así que si hacéis cálculos, en mi tramo final. Así que si alguno se quiere postular, pues nada, me manda un correo y dice, oye, yo estaría encantado de tomar el relevo. Bien, pues vamos allá. Insisto, he preparado una presentación muy sencilla, seguramente no os vaya a decir nada que no sepáis. Entonces, eso ya va por delante, pero creo que sí es importante, y así se lo traslada también a Javier, aprovechar este momento. Yo, al menos para mí, es una oportunidad, ¿no?, el poderme dirigir a muchos de vosotros. Algunos ya lleváis un tiempo vinculado con nosotros, otros estáis en vuestro inicio también con la universidad. Entonces, para mí es una alegría y una oportunidad que no quería desaprovechar para compartir un poco visión acerca de cómo entiendo la universidad y la educación, y en concreto nuestra Universidad Católica de Valencia. Hablaremos de esto, lo primero, del propósito de la universidad y la educación. Hablaremos de cuál es nuestra misión, visión y valores de la Universidad Católica de Valencia, la realidad de nuestros jóvenes, que esto da para que luego en el café pues a lo mejor se pueda seguir debatiendo, ¿no?, pero fruto también de la experiencia de estos años de estar entrando en el aula, que ya os digo que la única condición que siempre que he tenido una responsabilidad era mantener la docencia, ¿no? Es verdad que graduando en función de la responsabilidad, pero llevo eso, más de 20 años entrando en el aula. Entonces, bueno, pues eso también te da luz a la hora de ver cómo también va evolucionando los jóvenes, ¿no? Porque nosotros vamos creciendo, pero ellos son nuevos cada año. Entonces te sigues encontrando, yo doy clase en segundo, pues con chavales de 18, 19 años. Y siempre tienen 18 y 19 años, tú vas teniendo más años, pero ellos se mantienen estables. La importancia del profesor en esta misión, ya veréis que siempre decimos que el alumno está en el centro, y eso es verdad. Y vais a ver que nuestra misión está muy dirigida al joven que estudia con nosotros. El perfil ya lo sabéis, el perfil tipo de nuestro estudiante es ese joven de 17, 18 años,
que entra con esa edad y que sale con 22, 23, 24, dependiendo de la titulación, de la duración de la titulación. Luego hay algunas situaciones un poco extraordinarias con otro perfil, pues por ejemplo en Derecho Canónico o en Filosofía, pero normalmente trabajamos con jóvenes de esas edades. Y yo os digo que vais a ver cómo el alumno está en el centro. Sin embargo, si a mí alguien me pregunta, oye, ¿cuál es la piedra angular del edificio de la universidad? Esa que si la quitas el edificio se desmorona, pues el profesorado. Y ya veremos que a mí me gusta también hablar mucho de comunidad universitaria, donde cada uno desempeña una función y todos somos importantes, pero quien está en primera línea es el profesor. Entonces, bueno, de poco sirve tener grandes instalaciones a las que aspiramos y soporte tecnológico al que aspiramos y que no podemos renunciar a él si luego tienes un mal profesor en el aula. O sea, todo se desvanece o se desmorona. Y luego, por último, hablaremos del modelo de gobierno y organizativo. Además, esto viene bien también este año porque en el patronato de julio se aprobó precisamente un cambio de modelo de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy os contaré un poco cómo estamos organizados y cuál es el organigrama de la universidad y también pues los cambios que hemos introducido. A propósito de la universidad y la educación, ¿por qué creo que es importante que hagamos esta reflexión? Porque a veces estamos en la vorágine y no te paras a pensar y a veces acabas comprando pues mensajes que están muy presentes en la sociedad. Hoy seguramente si saliéramos a la calle a preguntar, oye, ¿qué es lo que se espera de una universidad? Pues seguro que saldría el tema de la empleabilidad y luego veremos que es un compromiso que tenemos también con nuestros estudiantes, ¿no? La inserción en el mercado profesional, sobre todo como una continuación de su misión también, ¿no? Es decir, hoy tienes un tiempo de formación y ahora se trata de que tú devuelvas también a la sociedad. Sin embargo, la universidad es mucho más que capacitar a un alumno, a un joven, para que pueda desarrollar una actividad profesional con solvencia. La universidad no es un proveedor de mano de obra cualificada como muchas veces se presenta, ¿no? Es decir, oye, aquí lo que es importante es que la universidad dé respuesta. Y a veces el lenguaje es muy pernicioso porque empieza diciendo, oye, lo importante es que la universidad dé respuesta a la necesidad de la sociedad. Y luego acabas cambiando sociedad por mercado. Lo importante es que la universidad dé respuesta a las necesidades del mercado. ¿Y qué necesita el mercado? Mano de obra cualificada. Y dices, hombre, eso no está mal y tiene que estar implícito, sin duda, no podemos estar alejados de la realidad profesional, pero aspiramos a mucho más que cualificar profesionalmente a nuestros jóvenes, ¿no? A mí hay una cosa que no me gusta nada, bueno, hay muchas cosas que no me gustan de la LOSU, de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, ¿no? Que es la que actualmente rige el sistema universitario en España. Pero ya en la exposición de motivos habla de la necesidad de que la universidad se adapte a la sociedad. Y dices, hombre, no, para esto no nació la universidad. La universidad nació para algo mucho más importante, que es transformar la sociedad. Aquí hay un artículo que, si tenéis oportunidad, en El País, de Adela Cortina, de hace unos años, que habla de las universidades con alma y sin alma, ¿no? Y precisamente pone el foco en esto, es decir, oye, lo importante y la educación precisamente a lo que está llamada es a transformar. La educación o es transformadora o no es educación. Entonces, pues es importante que también estemos alerta a esto, porque si no acabamos replicando en la universidad pues modelos o criterios que muchas veces son más propios del mundo de la empresa, ¿no? Y la universidad tiene que también estar preservada pues de ese utilitarismo que muchas veces impregna toda nuestra realidad social, ¿no? Es decir, oye, aquí lo importante es ser muy pragmáticos, lo importante es la utilidad de las cosas, y entonces si eso se mete en la universidad, pues efectivamente acabamos siendo una escuela superior. Y dices, hombre, ya, pero seguramente para capacitar profesionalmente
pues a lo mejor la universidad como tal, pues no necesariamente es la mejor opción. Ahora cada vez hay más empresas metidas en formación. ¿Cuál es el sentido que tiene la universidad? Que la formación que nosotros aspiramos a dar es mucho mayor. Buscamos, también porque entendemos que la educación o es integral o no es educación, es otra cosa. Es lo que decíamos, es una formación superior, una formación profesional, pero la educación en nuestra universidad tiene que aspirar a mucho más. Nuestros jóvenes, claro que queremos que se puedan insertar con garantía en el mundo profesional, pero lo que queremos es que descubran un propósito de vida, que descubran un sentido. Y eso, la universidad es un sitio idóneo. Si de alguna manera nos aislamos también de toda esa forma de entender la vida que a veces tenemos fuera. A mí me gusta hablar, y sé que muchas veces se utiliza la expresión de Torre de Marfil precisamente para atacar a la universidad, ¿no? Es decir, oye, muchas veces la universidad lo que está es en su Torre de Marfil, aislada del mundo y en su atalaya, desconociendo lo que está sucediendo en la realidad. Y dices, no es esa nuestra aspiración. Nosotros sí es verdad que entendemos que la universidad tiene que ser un sitio pues, que tiene un componente sagrado, tiene que ser algo que verdaderamente, donde se respire otra cosa distinta a lo que se respira en otros espacios de la sociedad, pero no para vivir aislados, sino precisamente para poder servir luego adecuadamente a la sociedad. Adelante. Entonces, esto es importante, que un poco reivindiquemos esa imagen de Torre de Marfil para la universidad, insisto, no para vivir ajenos a la realidad, sino para precisamente poder dar mejor respuesta a lo que está demandando de nosotros la sociedad. Y eso a veces exige pues, que esa aceleración permanente y constante y creciente de la universidad, pues aquí no se dé. O sea, que aquí utilicemos otro tipo de lenguaje, otro estilo distinto, y eso es verdad que te permite formarte de una manera que sea una garantía para luego poder servir a la sociedad adecuadamente. Bien, pues vamos allá. ¿Qué es la universidad? Y perdonad porque empiezo en negativo, advirtiendo que no es la universidad. No es algo material, no es un conjunto de edificios, insisto, yo creo que no hace falta tampoco que vaya mucho más allá, porque creo que lo entendéis, me entendéis lo que quiero decir. Claro que son importantes las infraestructuras, claro que es importante que contemos con los recursos adecuados, pero la universidad es mucho más que todo eso, que algo material, que un conjunto de edificios, que un catálogo de títulos. La universidad es mucho más que una expendedora de títulos, como muchas veces también pues a veces se pretende reducir a la universidad. ¿Y qué es la universidad? Dicho ya en positivo, pues ahí os digo, una institución que tiene un proyecto, un propósito compartido de estudiantes y profesores. Y si os dais cuenta, hay dos cosas clave. Una, las personas, fundamental en una universidad, seguramente en cualquier organización, pero en esta especialmente. En la universidad las personas son la clave. Y ahí te la juegas. Tú puedes tener todo lo demás muy bien, pero si tienes un equipo humano que no comparte esta visión, pues será difícil que puedas cumplir con esa misión. Y el propósito compartido. A mí me gusta hablar mucho de comunidad universitaria, porque es a lo que tenemos que aspirar, entre otras cosas, y luego lo diremos, porque es lo que podemos ofrecer a nuestros jóvenes como universidad, fundamento y comunidad. Y esto hoy es especialmente importante en este momento de la historia que nos toca vivir. ¿Y qué es comunidad universitaria? Pues sentirte responsable del otro, sentir que hay una visión compartida. Solidaridad es comunidad universitaria, obediencia es comunidad universitaria, que sé que es un verbo, el de obedecer, que no se conjuga hoy con mucha facilidad, pero es fundamental. Hay una... a mí me ayuda mucho a entender o a aterrizar esto de la comunidad,
no sé si conocéis la epopeya de los 10.000 de Jenofonte, la Anábasis, ¿sí? Pues rápidamente, estamos hablando año 400 antes de Jesucristo. Ciro el joven toma la decisión de derrocar a su hermano Artajerjes II, rey de Persia. Y entonces monta un ejército de mercenarios griegos, 10.000 hoplitas, y empieza una travesía hasta que se introduce en el corazón del reino persa. Y derrota, los griegos derrotan a los persas, pero en la batalla Ciro, queriendo matar personalmente a su hermano Artajerjes, muere. Y entonces ahí se encuentran estos griegos que dicen, oye, ¿y ahora qué hacemos? Además, uno de los sátrapas les engañan y simula que va a pactar con ellos, que va a negociar con los griegos, y realmente lo que hace es acabar con todos los generales. Con lo cual, ahí están los griegos metidos en el corazón rodeados de enemigos, y bueno, se reúnen y dicen, oye, aquí o salimos todos a una o realmente aquí perecemos. Y entonces el libro que merece la pena leer es lo que narra es toda la odisea que supone pues empezar el camino de regreso, atravesando montañas, desiertos, ríos, pueblos enemigos, hasta llegar al Mar Negro, donde hay colonias griegas y acaban volviendo al mundo griego, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ahí cuando lo lees te das cuenta que esta era una banda de desarrapados, eran mercenarios. Es decir, vivían pues cada uno con su interés particular y propio y exclusivo. Y ahí es verdad que lo que descubren es que esta misión o la desarrollan conjuntamente o fracasarán individualmente cada uno de ellos. Es decir, comparten un propósito, que es regresar. Después, además, de supuestamente haber fracasado no tanto en derrotar al enemigo, sino en que lo que les llevaba ahí era un afán de lucro que también había desaparecido. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto es lo que es fundamental, que nosotros podamos compartir una visión como universidad. Y no significa que uno lo tenga que hacer todo, significa saber que estás en una universidad con una comunidad universitaria que compartimos un propósito y que nos complementamos. Y es importante saber que tenemos, y luego se nos va a contar, tutores y mentores, y que hay equipos de orientación, y que hay una gerencia que lo que busca realmente es poder dotarnos de recursos para poder desarrollar nuestra actividad. Es decir, tener esa visión de conjunto, de comunidad universitaria, donde es verdad que en cada momento, pues a lo mejor uno desempeña una responsabilidad, pero siempre al servicio de la misión de la universidad. Bien, ¿a qué debe aspirar la universidad? Pues decíamos, la universidad es mucho más, lo hemos dicho también, que la empleabilidad. Todo eso tiene que estar implícito. Claro que es importante, insisto, que nuestros alumnos acaben insertándose en el mercado profesional, en el mercado laboral. Claro que es importante que alcancen competencias, resultados de aprendizaje, destrezas, habilidades, sin duda, y todo eso tiene que estar implícito en nuestra forma de entender la educación. Pero es mucho más, es lo que decíamos. Si nos limitamos a esto, y por eso es importante que quien se va a iniciar en la vida universitaria, en nuestra universidad, esto lo tenga claro, ¿no? Lo cual no significa que uno salga de aquí agobiado, ¿no? Decir, oye, menudos fardos me han echado encima de la espalda en la iniciación a la docencia universitaria, me lo estoy replanteando, ¿no? Al revés, es decir, oye, y cuando necesites ayuda, pues efectivamente, dentro de la comunidad universitaria, la idea es que nos ayudamos, y nos ayudamos también no solo a los alumnos, sino entre profesores, con el PAS. Entonces, esto es importante, porque a veces dices, mira, yo es que no sé muy bien cómo ayudar a esa formación integral. O sea, ¿y esto cómo lo hago? ¿O cómo
consigo que desarrollen virtudes mis alumnos en el aula? Y a lo mejor necesitas ayuda en ese sentido, ¿no? Bueno, decíamos, aquí lo que buscamos es la formación de personas. Decía también Edith Stein que la formación o es integral o no es formación. Y lo que buscamos es una formación de nuestros jóvenes en todas sus dimensiones. La imagen esta de la cultura, con su origen también agrícola del cultivo, pues de eso se trata, de que ayudemos a que puedan florecer, a que puedan desarrollar sus potencialidades, a que lleguen a ser lo que están llamados a ser nuestros jóvenes. Y están llamados a ser mucho más que profesionales competentes en su área de conocimiento. Están llamados a tener una vida plena, con propósito, con sentido. Y ahí es lo que dice, bueno, claro, eso va mucho más allá de capacitarlos profesionalmente. Pues efectivamente, va mucho más allá nuestra misión de capacitarlos profesionalmente. Y decíamos, y hoy muchas veces pues parece que el foco está puesto eso en la utilidad, en el mercado laboral, en satisfacer los deseos. Yo espero que esto también lo tengamos claro. El alumno, cuando hablamos de que lo ponemos en el centro y que es motivo de nuestra atención, no es con una visión también clientelar. A veces también da la sensación, y muchos alumnos vienen con ese engaño a la universidad, y conviene también cuanto antes aclarar conceptos, ¿no? No estamos para satisfacer los deseos del alumno, esto es importante, como tampoco de nuestros hijos, y muchas veces acabamos pensando que se trata de satisfacer los deseos del joven que viene a nuestras aulas, y no. De lo que se trata más bien muchas veces de transformarlos, de transformar esos deseos, esas expectativas con las que vienen, que venían con una intención, con unos deseos, y poder ayudarles a que descubran otros objetivos. Y muchas veces eso pasa, esa formación también, por frustrar esos deseos con los que muchas veces vienen, que es otro verbo reflexivo, frustrarse, que tampoco se conjuga. Yo a veces a los alumnos, cuando enseguida pasa algo que un poco les contraría dentro de la asignatura, les digo, oye, vamos a conjugar juntos. Yo me frustro, tú te frustras, nosotros nos frustramos, porque es algo que tampoco, o sea, el joven de hoy esto tampoco lo concibe, y lo que es peor, muchas veces descubrimos, y los que sois padres quizá esta experiencia también la tengáis, que acabas confundiendo deseo con necesidad, y acabas, lo que es un deseo, lo acabas viviendo como si fuera una necesidad, con lo cual si algo no lo tienes y lo consideras necesario, te mueres, pues como un niño pequeño, ¿no? que tiene hambre y llora, que este niño se muere. O sea, el berrinche es importante. Entonces, bueno, pues es que nos toca, a veces decimos, es que ya debieran de venir con todo esto de casa, y nosotros aquí debiéramos ser, pues estar en un estadio superior, y todo esto ya está claro, y ahora pero no es esa la realidad. Entonces uno puede poner el automático y decir, mira, yo me olvido de todo esto y yo voy pues en derecho al derecho positivo, y yo voy a contar. Y decimos, pues estaremos pervirtiendo nuestra misión como universidad. La forja de virtudes. Hoy es verdad que también hablamos mucho, y nuestra sociedad habla mucho de los valores, que están muy bien, pero al final los valores pues no dejan de ser pues ideales abstractos a los que nos adherimos intelectualmente, y está muy bien, pero eso no transforma la vida de la persona. O sea, la clave es decir, oye, ¿y cómo eso lo llevas a tu vida? ¿Y cómo empiezas a gestar en ti pues una serie de hábitos operativos buenos, que son las virtudes, que los acabas integrando en tu vida? Y eso sí que transforma. Los valores están muy bien, y seguramente nos pasa, ¿no?, que compartimos infinidad de valores,
nunca habíamos tenido tantos valores compartidos, pero sin embargo, luego la realidad es cada vez, más dolorosa la que nos encontramos. Digo como civilización, me atrevería a decir, bueno, pues a lo que aspiramos es a que nuestros jóvenes puedan desarrollar virtudes en la universidad. Y ese es un reto al que tampoco podemos renunciar. Y me da igual si explicas, no sé, anatomía o derecho del seguro o fisiología, lo que sea. Quiero decir, a esto estamos llamados, sabiendo, insisto, oye, pero yo tengo que hacerlo todo esto y en mi asignatura. Pues lo que es importante es que la universidad pase por la vida de nuestros jóvenes. Que cuando uno sale, habiendo estudiado con nosotros, pues haya tenido esta experiencia de crecimiento personal, no solo, insisto, académico profesional. Y luego la formación intelectual, que dices, hombre, pero esto en la universidad va de suyo. Pues cada vez yo creo que se habla menos de la vida intelectual, de la reflexión, de generar lectura sosegada en nuestros jóvenes. O sea, es todo también, y es verdad que el sistema, y vais a ver que mucho de lo que digo se puede volver en mi contra en cuanto a que, decía, pero muchas veces el sistema aquí, las guías docentes, las unidades didácticas, vivimos estresados. Entonces no te puedes permitir el decir, oye, ha salido un tema interesante, en clase paramos, porque estamos con el ansia viva de que tengo que cumplir con una serie de objetivos. Pero es importante que no perdamos de vista que a esto aspiramos, a formar personas, no solo profesionales, que también, a formar en virtudes y a desarrollar una formación intelectual en nuestros jóvenes. Entre otras cosas porque muchas veces cuando uno desarrolla esa vida intelectual, eso te abre un horizonte que en muchos casos te puede llevar incluso a gente que no se ha planteado su espiritualidad y te puede llevar a Dios. Y esto luego lo veremos. Es verdad que yo cuando participaba en los procesos de selección del profesorado, esto siempre lo decía, digo, hombre, imagino que no te sorprenderá mucho porque lo llevamos en el nombre. Somos Universidad Católica de Valencia, ¿no? Y queremos ser universidad y por eso hacemos docencia, investigación, transferencia. Ortega y Gasset hablaría de la cultura como algo principal, de la formación profesional y luego de la investigación y de formar científicos. Claro, queremos ser reconocidos como una universidad. Por eso, luego lo veremos también, la investigación no puede ser algo accesorio, tiene que ser algo también importante y en nuestro planteamiento, salvo cuando uno viene con un bagaje profesional que quiere volcar en la universidad, pues cuando uno lo que quiere es hacer una carrera académica, tiene que integrar dentro de sus compromisos con la universidad la investigación. Bien, pues, y luego efectivamente decíamos universidad y queremos también que se nos reconozca como una institución católica, que es lo que somos una realidad de la Iglesia, y entonces compartimos pues también la misión evangelizadora de la Iglesia. ¿Y cómo llevamos adelante esa misión? Pues desde lo propio de la universidad, la docencia, la investigación, la transferencia. Es decir, esto no es una parroquia, la tarima no es un púlpito, pero es que creemos, y yo esto es una opinión personal, que hoy la partida también en el ámbito evangelizador se juega en la educación. Hoy la realidad, y todos seguro de los que estáis aquí conocéis realidades particulares, pero hoy los jóvenes en la Iglesia pues no es el mejor sitio donde, por mucho que tengamos a Rosalía los domingos, ahora la oreja de Van Gogh, que no, tú quieres buscar jóvenes, no vayas, digo con carácter general, no vayas a las parroquias. Sin embargo, los jóvenes por la universidad pasan, y en niveles inferiores. El tema es, nosotros somos capaces de ofrecerles también una vida intelectual que les puede incluso propulsar. La fe es un don, nosotros no podemos decir, pues todos los que vienen a la Universidad Católica y estudian con nosotros salen con fe. Hombre, pues no, porque nosotros no tenemos esa capacidad, pero sí que podemos generar las condiciones que al alumno le haga plantearse cosas.
Bien, pues, ¿qué requiere la universidad? Pues un proyecto, lo hemos dicho, ese propósito duradero, permanente. Aquí no puede ser nada a corto plazo. Dedicación, entusiasmo y entrega, que esto básicamente, oye, ¿y esto en qué se concreta? En compromiso. En compromiso. Y el compromiso forma parte de esa ecuación que nos dice cuál es el valor que tú aportas a la universidad. Dices, oye, ¿cómo puedo saber el valor que yo aporto a la universidad? Pues es muy sencillo, es una multiplicación. Tú multiplicas tus competencias por tu compromiso y te da el valor que aportas. Si eres un tipo muy competente, con una trayectoria espectacular, 17 sexenios, no sé cuántos proyectos, que captas fondos, pero tu compromiso es cero, pues 1.000.000 por cero, pues cero. Y a lo mejor en este momento tu competencia está todavía desarrollándose, pero tu compromiso es 100. Pues el resultado final, la aportación de valor es mucho mayor en este segundo caso que en el primero. Entonces, esto es fundamental. Y luego, un estilo universitario, una cultura universitaria. A mí me gusta también, cuando hablo de la identidad católica, decíamos, mira, nosotros somos efectivamente una universidad católica, como tantas otras que hay. Se nos aplica, luego lo veremos, la Escor de Ecclesia, y aquí hay universidades católicas y de inspiración cristiana. ¿Vale? Todas ellas tienen esa identidad católica, que es como si dijéramos el alma de la universidad. A partir de ahí hay una cosa que es el carisma, y es que cada una, pues su voz es distinta. El alma es compartida, pero la voz a través de la cual habla ese alma, pues es distinta, y tienes universidades, no sé, la Universidad de Navarra, el Opus Dei, el CEU, pues los propagandistas, los jesuitas con las universidades que tienen, universidades diocesanas como la nuestra, y tienes un carisma propio. Y el final de todo, que es la clave, es la cultura, que es como si dijéramos el cuerpo a través del cual se expresa el alma y la voz. ¿Cuál es la cultura? ¿Qué es lo que se respira en tu universidad? Porque a lo mejor queda muy bonito la identidad católica, pero luego la realidad que se vive en tu universidad no tiene nada que ver con eso. Es decir, ¿cuál es la cultura? ¿Qué es lo que se respira en los pasillos? En las reuniones, en los encuentros con los alumnos. Y bueno, aquí voy rápido porque estoy viendo que un año más se me echa el tiempo encima. Aunque creo que hemos ganado el tiempo del secretario general, que creo que no va a poder participar hoy. Magnanimidad, apostar por el conocimiento, pasión por la verdad, amor a la libertad, diálogo. Puede parecer esto palabras muy grandilocuentes. La clave es llevarlo al terreno. Y llevarlo al terreno es factible, con precariedad muchas veces, pero sí podemos introducir a nuestros jóvenes en esa inquietud y en ese deseo de conocer la verdad, de ir al fondo de las cosas. Nuestros jóvenes también y nosotros, pues estamos en un momento también de sobrevolar mucho y profundizar poco, y somos muy superficiales. Y como la noticia que ahora ya nos dice cuánto va a durar los minutos de leerla, pues te quedas un poco con pues el subtítulo y poco más, ¿no? Bien, ¿qué podemos ofrecer como universidad? Ya han ido saliendo muchas de estas cosas. Fundamento y comunidad. Es decir, si no ofrecemos esto a nuestros estudiantes, creo que sería un poco fraudulento nuestra actividad. Fundamento, que es un sentido, un propósito. O sea, si no les damos una razón, pues, insisto, nos hemos ido a mínimos. Pues fenomenal, pues vamos a mínimos y les capacitamos y, oye, y luego ya a lo mejor son brillantes profesionales que no encuentran sentido a su vida, como nos está pasando con muchos jóvenes. Luego hablaremos también un poco de esto, pero, y esto está pasando en nuestras aulas. El último viernes, el 22 de diciembre, no, el 19 de diciembre, si fue viernes, fue el 19, se suicidó un alumno nuestro.
Dices, oye, esto pasa, sí, sí, esto pasa, y pasa también en nuestras aulas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Y a veces puede haber detrás enfermedades mentales, psiquiátricas, lo que quieras, pero muchas veces hay una falta de sentido y una falta de propósito vital. Entonces, la universidad tiene que ser un espacio, tiene que ser un momento para que el alumno pueda encontrar respuesta. Muchas veces ahora decimos, lo importante es saber hacer preguntas, sí, y ayudar a encontrar respuestas también, ¿eh? Y luego comunidad, lo que decíamos, es muy difícil educar solo. Entonces, bueno, pues como universidad, como comunidad universitaria, que podamos ayudarnos a cumplir esta misión, entre todos, cada uno con su responsabilidad, muchas veces sacrificando un interés particular en favor de un bien común. Y eso lo podemos llevar al terreno de decir, oye, pues mira, ahora resulta que dicen que cuando se arranca en primero hay un día que no hay clases porque hay una convivencia donde se van con el tutor y con el equipo de canal y los alumnos de primero. Claro, es que es importante. Es que ahora tenemos que generar espacios, horarios donde poder abordar cuestiones, es que es importante. Bien, a mí me gusta hablar de como es una palabra que aunque dicen que ya está también, que ya va pasando, ¿no? La sostenibilidad. Es preocuparse hoy por el mañana. ¿Qué tenemos que hacer hoy para garantizar el mañana? Sostenibilidad medioambiental, fenomenal. Hay que preocuparse porque introduzcas el ejercicio físico en tu vida, una buena alimentación, fenomenal, pero ¿y la sostenibilidad existencial y el sentido de vida? Es decir, de lo que se trata es de qué tenemos que hacer en nuestros jóvenes hoy, en la universidad, para que tengan una vida plena mañana, para que tengan un propósito vital mañana. Que nos están diciendo muchos señores que se dedican a la neurociencia que el propósito vital trascendente es fundamental. O sea, que no es un tema, creo que me estáis entendiendo, ¿no? O por lo menos pretendo huir de un tema clerical. No, 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 no. Es que nos va la vida y hay investigaciones en ese sentido, ¿no? Bien, ¿cómo entendemos la educación? Aquí sabéis el origen etimológico de educación, ¿no? Educare, dos términos latinos, educare y educere. Educare que dice, mira, aquí es el ejercicio de ir de fuera a adentro, donde yo lo que hago es transmitir conocimiento, es instruir, es formar, como una acción externa al protagonista, que es el estudiante. Y educere, que es todo lo contrario, es sacar lo que hay dentro. Y a esto también estamos llamados, a poder desarrollar todas las potencialidades de nuestros jóvenes, que las tienen, muchas veces sepultadas. Y entonces de lo que se trata es de que afloren, lo que decíamos antes, que lleguen a ser lo que están llamados a ser nuestros jóvenes, que son, decía Romano Guardini, una obra de arte infieri, en construcción. ¿Es a lo que están llamados? Pues ayudémosle, despojémosle de muchas, de los frenos internos que tienen hoy también nuestros jóvenes. El Papa Francisco, a mí me gustaba mucho cuando habla de la educación, que habla de integrar los tres lenguajes, de la cabeza, el corazón y las manos. Es importante formar el intelecto, el pensamiento, la cabeza. Es importante ayudar a hacer, que aprendan a hacer con una vocación de servicio. Pero, dice el Papa, muchas veces nos olvidamos del corazón, de educar los afectos. Y es fundamental. Hoy o llegas al corazón del joven o no lo mueves del sitio. Dices, pero el razonamiento era aplastante. Es mucho más importante el relato que el razonamiento. Hoy es así. Y los que lleváis tiempo entrando en el aula, pues yo creo que esto habréis tenido también experiencia. Muchas de las universidades, el MIT, referente mundial, pues su lema es mens et manus, cabeza y manos. El corazón muchas veces queda fuera. El learning by doing, oye, fenomenal, pero ¿dónde está el corazón? Pues tenemos que, nuestra aspiración como universidad, y la universidad no es, la universidad somos nosotros, es llegar a ese grado de profundidad con nuestros jóvenes. Por eso,
yo sé y no vamos a renunciar a eso, ¿no?, a hablar de ciencias de la educación, pero la educación tiene más de arte que de ciencia, pero mucho más. El arte de las artes, muchísimo más, porque llegar al joven no es fácil. Esto que decía también Plutarco, ¿no?, la educación no es llenar un vaso, que es relativamente fácil. Tú vuelcas contenido, ¡pum!, educación, cumplido, siguiente. No se trata de eso. Sabemos que la clave es encender esa chispa, que prenda en el joven un deseo por saber, por conocer, y lo que decíamos antes, que te lleva, que es mucho más que, insisto, que capacitar profesionalmente o que instruir, ¿no? Mover el corazón del joven. Ahora que tenemos un nuevo doctor de la Iglesia, Newman, que es compatrono con Santo Tomás de Aquino de la educación, también de las universidades, él habla de hablar al corazón, de corazón a corazón, cor ad cor loquitur. Y dice, es que es muy importante, y este que es su lema episcopal lo toma de San Francisco de Sales, que en uno de sus escritos dice, mira, lo que mueve a la persona, lo que mueve al joven, es su corazón. Es que tú le ves al corazón, no tanto la palabrería, no tanto la abundancia de palabras. Docencia frente a investigación. Hoy muchas veces, en estos pendulazos que a veces damos, pues parece que la universidad, donde tiene que estar apalancada, es en la investigación. Y muchos hablan de esas research university, es decir, no, la clave es la investigación, y no se puede hablar de otra cosa. Decíamos, bueno, pues aquí estamos más próximos, siguiendo a Newman, de esa educación liberal como él la entendía, y que os animo también a leer en la misión de la universidad. Dice, es fundamental la formación de la persona. Y claro, y él no renunció en ningún momento a la investigación. Y ese es el equilibrio que no es sencillo, y que muchas veces avanzamos con prueba-error, decir, oye, ¿cómo equilibramos adecuadamente? Porque si me estás diciendo que tengo que poner el foco en el alumno, porque el problema es que yo lo pongo, pero claro, si yo doy la oportunidad al alumno a que cuando tenga una situación que quiera compartir conmigo, lo haga y venga a mi despacho, pues yo sé cuándo empieza la conversación, pero a lo mejor no cuándo acaba. ¿Y dónde está el paper que tengo que entregar? ¿Y dónde está el proyecto que tengo que redactar? Entonces, bueno, pues no es fácil conjugar esto, pero tenemos que conseguirlo, y a lo mejor algunos compañeros con más capacidad investigadora tenemos que pedirles que ayuden más, y otros pues que tienen a lo mejor una capacidad para llegar mejor. Bueno, pues eso espero que tengamos luz entre todos para poder avanzar en esta línea, porque no podemos renunciar. La universidad o investiga o es otra cosa, pero no es universidad. Y esto empezando por cada uno de nosotros, ¿no? Personalidad y forma jurídica de la universidad. Lo que decíamos, pues nosotros tenemos que tener nuestra propia personalidad. Ahora veremos nuestra misión, visión y valores. Forma jurídica, somos una fundación canónica, fundación Universidad Católica de Valencia, que preside lo que el derecho canónico llama el ordinario del lugar, que es el arzobispo. Aquí cada vez que hay un cambio de arzobispo, hay un cambio de gran canciller, ¿de acuerdo? Fundación canónica, patronato, erigida el 8 de diciembre del 2003 como transformación de la Fundación Agrupación Edetania. Por eso digo, oye, ¿cómo en tan poco tiempo tenéis más de 14.000 alumnos presenciales? Entonces hay que contar toda la historia, y dices, no, es que nosotros nacemos de una realidad que preexiste. Godella, Edetania, Magisterio, tiene más de 50 años de historia. Lo que os contaba antes de enfermería, más de 70 años con don Marcelino Olaechea. La propia lo que entonces os decía también antes era la Facultad de Estudios de la Empresa, es decir, habían realidades que se integran, con lo cual ya nace con un volumen importante la universidad. Bien, bueno, ahí tenéis los acuerdos Iglesia-Estado del 79 que nos aplican, la Excor de Ecclesiae y bueno, y ya sabéis que la máxima autoridad es el Gran Canciller, que es el arzobispo de Valencia, y tenemos ese patronato. Misión, visión y valores, aquí la vamos a leer, que quizá nos queda un poco larga, pero bueno, sí, la redacción. Misión de la universidad, ofrecer, yo espero que también que
entienda bien en el contexto de todo lo que llevamos dicho hoy, ¿no? Ofrecer una educación de calidad a sus estudiantes y contribuir a su formación integral, para que lleguen a ser hombres y mujeres insignes por su saber y su hacer, con vocación de servicio al bien común y comprometidos con una presencia pública, dialogante y constructiva del pensamiento cristiano. Facilitar no solo el ámbito en el que formarse para ejercer una determinada profesión, sino también el lugar donde asomarse a la verdad plena, cimentado sobre la libre investigación y una docencia de calidad cercana al mundo profesional. Esto es nuestra... sabéis que periódicamente pues las organizaciones, también las universidades, pues hacen una revisión de la misión, pero claro, no puedes tampoco hacer un cambio muy radical. O sea, que esta es nuestra misión, la que nos va a acompañar. Esta es la visión, ser referentes por la búsqueda de la verdad a través de nuestra dedicación a la ciencia, la investigación y docencia de la única verdad que responde al ser del hombre. Promover en los estudiantes la inquietud intelectual y personal que les permita descubrir una forma de vida plena. Influir en la sociedad dando respuesta a los retos intelectuales, sociales y medioambientales del momento desde el mundo académico y el profesional. Recoger la herencia científica y cultural recibida y enriquecerla para ponerla al servicio del verdadero progreso. Ahí tenéis los valores, muy alineados con todo lo que estábamos hoy también comentando, ¿no? Las personas en el centro, esa formación integral, compromiso con la sociedad, búsqueda de la verdad, fe y razón. Yo siempre lo digo al revés, no es una, a veces cuando hablas con colegas de otras universidades, te digo, ya, pero claro, y estaréis muy condicionados, ¿no?, por vuestra condición de universidad católica, ¿no?, y te hacen un gesto como diciendo, uff, qué faena, ¿no?, y dices, no, al revés. Es decir, aquí no tenemos un accionariado que esté demandando unos beneficios y un reparto de dividendos, no, aquí tenemos un patronato que lo que nos dice es, oye, pero aseguradme que cumplís vuestra misión. Luego sí, también hay que garantizar aquí la sostenibilidad económica del proyecto, ¿verdad? Pero al revés, aquí nos podemos permitir tener titulaciones cuya cuenta de resultados es muy fea, pero dan sentido también a nuestra misión como universidad, ¿no? Comunión, esa comunidad universitaria y misión evangelizadora. Realidad de nuestros jóvenes. No voy a entrar, también ha ido saliendo a lo largo de la intervención, pero sabéis que esta es la realidad de muchos de nuestros jóvenes. Y estos son estudios, este que tenéis está hecho para Cruz Roja, es muy serio, ¿no?, acerca de la percepción y vivencia de la soledad no deseada. Pues en el rango de edad entre 18 y 29 años, el 50% de esos jóvenes manifiesta experimentar, sufrir una soledad no deseada. Esta es una investigación, luego imagino que la presentación la tendréis, con lo cual podéis escanear el código QR y accedéis de unos profesores de la Universidad de Harvard, ¿no? Y aquí hablan precisamente de lo que decíamos, bueno, primero, que es sorprendente, dice, históricamente el patrón era en forma de U, es decir, había como un bienestar percibido por parte del joven muy alto, luego había un descenso y en el tramo final de la vida volvía a subir. Dice, y en los últimos años, aquí hacen un seguimiento de los encuestados cada 4 años. Es a nivel mundial, también entra España en la investigación. Dice, pues ahora es una especie de J, donde están por los suelos y solo cuando ya alcanzan cierta edad empieza la cosa a repuntar. Adelante. Y bueno, este es uno de los que participa en la investigación. Es una entrevista que es muy interesante, ¿no?, porque evidencia esto. Y bueno, muchas veces aquí lo que falta es ese propósito de vida. Hay una entrevista que también nos animo a leer de quien es director científico de nuestro proyecto de salud cerebral, Álvaro Pascual Leone, catedrático en Harvard, y dice esto, dice, mira, es que, insisto, está hablando un neurólogo, y lo que está diciendo es que el propósito vital es lo que le hemos quitado al joven de esta sociedad, que generaciones anteriores sí tenían. Y él mismo en la propia entrevista dice eso, también dice, no es un tema de fe, que la fe es un don, si uno la tiene, pues es una alegría.
pero es un propósito vital trascendente. Eso es lo que se ha arrebatado a los jóvenes hoy, un propósito vital trascendente. Pero eso tiene que ver algo con la salud cerebral, y te dices, sí, sí. Y hay investigaciones en ese sentido, se conocerán más o se conocerán menos, pero investigaciones muy serias, ¿no? Y bueno, aquí quería desarrollar, pero ya digo que voy un poquito justo, libertad y desorientación. Hoy muchos de nuestros jóvenes también interpretan la libertad como, pues eso, la capacidad que tengo de hacer lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero, como quiero. Y es una libertad que simplemente se reduce a la capacidad de elección, sin ninguna limitación. Y decimos, hombre, pero es muy pobre una libertad así entendida. Nuestros estudiantes tenemos que presentarles otra forma de entender la vida y de entender la libertad, con un sentido, una libertad para. Porque muchas veces cuando vives, cuando interpretas así la libertad, por otro lado, aflora normalmente también una sensación de sospecha permanente de todo y de todos, y enseguida arqueas la ceja diciendo, a ver, ¿qué me quieren contar aquí? Y eso tiene una parte positiva porque te previene frente a quien te quiere engañar, pero claro, si vives en la permanente sospecha, si no te fías de nada ni de nadie, si no tienes referentes claros, pues al final acabas muy desorientado. Y acabas, dejas de ser peregrino que tiene un punto de llegada para ser un errante que va deambulando. Y muchos de nuestros jóvenes están así, ¿no? Del relativismo, pues hemos hablado mucho y es otra realidad, es decir, oye, pues aquí al final, como el poeta, no hay verdad ni mentira, todo depende del color con que se mira. Y desde entonces, bueno, pues no tenemos referentes claros, no hay veras absolutas, pues la clave es, pues, oye, pues lo que sientas. Y esto pues también está llevando a un callejón sin salida a muchos de nuestros jóvenes. La sobreprotección que está haciendo también a nuestros jóvenes muy frágiles. No los exponemos, a veces, y lo habréis experimentado, ¿y qué hago? Y al final dices, no, mira, yo te ayudo a hacer la reflexión, pero la decisión la tienes que tomar tú. Hoy al joven le cuesta mucho tomar la decisión, por miedo a equivocarse. Y entonces dices, bueno, espérate, ya tomo yo la decisión por ti. Dices, hombre, no, pues la universidad tiene que ser un momento también donde les expongamos a ciertos riesgos, porque si no el sistema inmune pues es como si no te vacunas. Claro, la vacuna, oye, en el fondo tú estás inoculando ahí unos bichitos, ¿no? Pero para entrenar a tu sistema inmune, pues se trata de que también los expongamos nosotros a los jóvenes, que tomen decisiones. Por eso no se trata de acolchar todo y de que sea todo muy... Hombre, pues no. La superficialidad y la condición digital lo hablábamos antes también. Hoy esta condición digital que nos acompaña a todos, donde es muy raro que no tengamos algún aparato en contacto permanente físico, o el móvil en el bolsillo, o en la muñeca el reloj, bueno, entonces es verdad que cuesta mucho hoy prestar atención. Yo a los alumnos siempre les digo, oye, mirad, vamos a hacer un préstamo. Esto el primer día de clase no suele tener tampoco gran éxito, pero siempre digo, mirad, esto es un préstamo, entonces vosotros me prestáis durante un tiempo la atención y yo luego os la devuelvo. Y como buen préstamo, yo espero devolveros la atención con intereses, es decir, que haya merecido la pena el préstamo que habéis hecho. Pero les cuesta horrores. Yo este año sí que voy a limitar, a restringir, bueno, a prohibir directamente el uso de las pantallas en clase. Al menos luego a lo mejor la parte final, donde siempre hago un cuestionario de lo que hemos visto en clase, pero porque es muy difícil, si nos cuesta a nosotros. Pero bueno, y luego esa desconexión, pues es verdad que... y ahí pues yo espero también que con todo el plan de acompañamiento pues ayudemos también a esa dimensión interior también de nuestros jóvenes, que tienen una desconexión consigo mismos, ya no solo con el resto, donde cada vez les cuesta más relacionarse personalmente,
sino el desconocimiento profundo que tienen de sí mismos, ¿no? Que puedan habitar su propia interioridad, ¿no? Importancia del profesor. ¿Qué necesitamos de nuestros profesores? Modelos de excelencia. Y es lo que decíamos, aquí el ejemplo, el mitos que dirían los griegos es más importante que el logos. O sea, mueve más el ejemplo del profesor que el razonamiento del profesor. Y dices, pero ¿y eso? ¿Y cómo lo hago? Pues preparándote bien las clases, siendo puntual al inicio, al final. Luego estando dispuesto cuando el alumno tiene una inquietud y te la quiere trasladar, porque es verdad que si le dices, ay, no me pillas, a veces si hay varias negativas, pues ya dices, mira, ya me ha quedado claro que este profesor lo que tiene es que su prioridad, su corazón está puesto en otra cosa, ¿no? Pero es fundamental el ejemplo. Hablábamos antes del compromiso, que es una concreción de eso, pues estar apasionado con el trabajo de uno. Aquí al final estamos transformando vidas de personas o estamos llamados a esto. O sea, yo creo que es algo que nos tiene que remover, ¿no? Estudiosos con ganas de aprender. Yo antes también lo hacía, ahora ya dejé de hacerlo porque a veces había alguna situación que yo no quería provocar, pero incomodaba, ¿no? Con profesores que se iban a incorporar a la universidad y les dices, oye, ¿y qué estás leyendo ahora? Y dices, ostras, compañeros nuestros que no leen, porque leen lo suyo, lo estrictamente suyo, pero no hay una inquietud por una inquietud intelectual que decíamos antes, claro, si no la ven, pues quizá sea más difícil, uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Favorecedores del aprendizaje, aquí es el alumno el que está en el centro. Lo importante es que el alumno aprenda, no tanto que el profesor enseñe. Que hay relación, sí, pero en el centro tiene que estar el alumno, ¿no? Y luego lo que decíamos, empeñamos en sacar a la luz lo mejor de cada alumno. Yo ya sé que esto que dicen de lo que Natura no da, Salamanca no presta, es verdad, y dices, oye, es que de aquí no puedo sacar nada. Es verdad, pero nosotros estamos llamados a esperar o a trabajar para sacar peras del olmo. Y ese tiene que ser nuestro empeño, aceptando muchas veces también las limitaciones. ¿Qué esperamos de nuestros profesores? Pues conocimiento, claro, uno tiene que conocer su materia, si no lo mismo es también un fraude, ¿no? Si estás dando algo que tú no controlas y luego tienes que saberlo transmitir. El tema de la justicia y la coherencia, esto es demoledor. Cuando un profesor no es justo o no es coherente entre lo que dice y lo que hace, y nos ha pasado a veces profesores que hemos tenido que desvincular de la universidad por actitudes que no es la que se espera de alguien que quieres que sea un referente. Oye, pero es todo legal. Hombre, no, ya sí, pero no es el modelo que queremos presentar, ¿no?, a nuestros jóvenes. Que conciba la investigación como una necesidad para la docencia. Es decir, es verdad que en la medida en que investigas, tu docencia se enriquece, ¿no? ¿Qué debe cuidar el profesor? Pues la formación intelectual, la perfección profesional y personal, la calidad de su trabajo, la bondad en su proceder. Ostras, qué complica todo esto, pero bueno, es que lo que es importante es que haya que veamos que esto es importante. Ese es el primer paso, es decir, oye, yo quiero esto. Credibilidad, lo que decíamos, unidad de vida, en definitiva, coherencia entre pensamiento y vida. Y luego esa autenticidad, que dentro y fuera del aula, pues se muestra como es. ¿Qué buscamos? Pues mira, hay un libro que a mí me gusta mucho, de Elisa Valero, que es La teoría del diamante. Ella es arquitecto, ¿no? Y entonces habla de la misión del arquitecto o el trabajo del arquitecto con el tallador de diamantes. Y a mí creo que todavía encaja mejor con el educador, ¿no? Aquí habla, dice, oye, un tallador de diamantes, ¿qué es lo primero que hace? Pues conocer la piedra, las características de la piedra que tiene que trabajar. Y eso es también nuestra misión, que conozcamos a quien tenemos delante, que conozcamos a nuestros alumnos. Oye, yo tengo 60 alumnos en clase, pues es más difícil que si tienes 30, es verdad. Pero se puede realmente, es verdad, exige también tiempo, ¿no? Pero que conozcas también la realidad, las características, las propiedades. Como decía también Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias.
pues es verdad que te da mucha luz cuando conoces también la realidad vital que envuelve al joven y entiendes muchas cosas y dices, ah, vale, ahora entiendo. Entonces es fundamental conocer esa piedra con la que vamos a trabajar, la mirada atenta y luego la talla precisa. Si tú un diamante vas así como muy a lo bruto y le metes un martillazo y se te va un poco la fuerza, te has cargado la piedra, te has cargado el diamante. Pues aquí lo mismo, también con nuestros jóvenes, pues como le des un golpe mal dado, pues y luego muchas veces no puedes recomponer el diamante, porque se te ha ido la mano, y entonces, mirada atenta y talla precisa. Esto tengámoslo presente también en nuestra tarea y el resumen es comprender y querer a nuestros alumnos, esta es la clave. Lo que pasa es que no puedes querer lo que no conoces, por eso lo primero es conocer, para luego querer, y cuando eso se da, pues es más fácil que se pueda dar esa transformación. Conocer, querer, transformar. Y ya está. Modelo de gobierno y organizativo. Pues aquí, básicamente, contaros un poco, ahora es como un giro, un aterrizaje rápido en una isla. ¿Cómo estamos organizados en la universidad? Esto se enmarca dentro del nuevo modelo de gobierno. Y hemos querido, o sea, sabéis que lo he comentado antes, que tenemos un patronato que se reúne ordinariamente 2 veces al año. Extraordinariamente se puede reunir en alguna ocasión más, ¿no? Entonces, sí veíamos importante, bueno, pues cómo reforzar el control del patronato respecto de la universidad. Y ahí aparece esto que llamamos Consejo Ejecutivo, que es una especie de comisión delegada del patronato, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay un grupo de patronos, los patronos unos son natos, que son quienes tenemos una responsabilidad en la universidad, y somos patronos en cuanto que tenemos esa responsabilidad, gerente, secretario general, rector, y luego hay patronos electos, pues de distintos sectores de la sociedad, y de la vida profesional que forman parte de ese patronato. Bueno, pues una delegación conforman este Consejo Ejecutivo, que de alguna manera lo que busca es hacer un seguimiento a lo que el patronato acuerda. El patronato no puede ser un órgano ejecutivo porque ya os digo que se reúne con esa periodicidad. Un consejo de dirección, que es un órgano que hemos creado nuevo, que ha empezado a funcionar ahora en septiembre, y es que nos sentamos en la misma mesa directivos académicos y directivos de gestión, si queréis llamarlo así. Entonces, preside el rector, está el rector, los vicerrectores, el secretario general, el gerente y los directores de área, de finanzas, de tecnologías de la información, de personas, de infraestructuras, y luego el Consejo de Gobierno, que es el órgano de gobierno académico. Por ahí es por donde pasan, pues cuando queremos la aprobación o el informe favorable de títulos, calendario académico, etc. Y luego ahí es donde se toman las decisiones. Y luego, ¿dónde se trabajan los temas? Pues en comités y comisiones. Los comités tienen una vocación de permanencia, las comisiones se constituyen ad hoc para abordar el estudio de determinada cuestión. Entonces, hay unos comités de tecnologías de la información, de infraestructuras, de seguimiento académico, presupuestario, ahí se trabajan los temas, se plantean alternativas, si hay claridad respecto a cuál de esas alternativas se considera mejor, ya todo eso se traslada o al Consejo de Dirección o al Consejo de Gobierno. Y se puede trasladar, estas son las alternativas que habíamos valorado y esta es la que nosotros entendemos que es adecuada. Y entonces ya la decisión se toma o en el Consejo de Dirección o en el Consejo de Gobierno, ¿vale? Y ahí tenéis el alcance y la periodicidad. Y esto no lo veis, pero como luego tendréis la presentación, ahí está el gran canciller arriba, al centro, y hay una línea que baja al rector. Y luego del rector, gerente, vicerrectores, facultades, secretario general. Y luego, bueno, ahora ya os van a ir contando a lo largo de la mañana, también cada uno de los vicerrectores, la realidad de cada uno de sus negociados.
y ya está. Cristina, un año más me excedo. Y mira que esta vez me pedí más tiempo, pero ni así. Bueno, pues ya está.